Nos iremos con los niños. Y se quedará sola como un perro, dijo el marido a su amante mientras tramaban su plan, sin imaginar que la esposa sumisa podría dar el mayor golpe de su vida dejándolos completamente helados. Suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones para no perderte ninguna de nuestras increíbles historias. Bianca siempre había sido una soñadora. Desde pequeña, su mente se llenaba de imágenes de cuentos de hadas y finales felices. Criada en un barrio modesto, sabía que la vida no siempre ofrecía soluciones fáciles, pero eso nunca le impidió soñar con un futuro mejor. Con apenas 25 años, trabajaba como mesera en un café del centro de la ciudad, un lugar concurrido por oficinistas y empresarios. Fue ahí donde conoció a José Luis, un hombre que parecía salido de una película. José Luis era todo lo que Bianca creía desear. 10 años mayor que ella, era elegante, seguro de sí mismo y tenía una presencia que hacía que todos lo notaran al entrar. Visitaba el café casi a diario, siempre con un traje impecable y una sonrisa encantadora. Al principio, Bianca lo veía como uno más de los clientes habituales, hasta que un día él inició una conversación con ella. ¿Siempre tienes esta energía tan contagiosa?, preguntó José Luis, mientras ella tomaba su orden. Bianca, algo avergonzada, se limitó a sonreír. Supongo que es parte del trabajo. Bueno, tu alegría hace que este café sea mucho más agradable. José Luis le guiñó un ojo antes de despedirse. Esa interacción marcó el inicio de algo que cambiaría la vida de Bianca para siempre. En los días siguientes, José Luis comenzó a frecuentar el café con mayor regularidad. Pedía siempre la misma mesa y parecía disfrutar hablando con Bianca cada vez que tenía la oportunidad. Al principio, ella pensó que solo estaba siendo amable, pero pronto se dio cuenta de que sus intenciones iban más allá. Una tarde, cuando el café estaba menos concurrido, José Luis le pidió su número. Me encantaría invitarte a cenar. Eres una mujer interesante, y creo que sería un desperdicio no conocerte más allá de este lugar. Bianca dudó por un momento, pero la calidez en la voz de José Luis y su actitud respetuosa la convencieron. Esa noche, cuando llegó a casa, no podía dejar de pensar en él. Aunque no sabía mucho de su vida, algo en él la hacía sentir especial. La primera cita fue perfecta. José Luis la llevó a un restaurante elegante, un lugar que Bianca nunca habría imaginado visitar. La conversación fue fluida, llena de risas y anécdotas que mostraban su lado más encantador. Al final de la noche, cuando él la dejó en casa, Bianca sintió que su vida estaba por cambiar. El romance entre Bianca y José Luis avanzó rápidamente. Durante los 2 años que estuvieron de noviazgo, él la colmó de atenciones y regalos. Le compraba vestidos, la llevaba a viajes cortos y siempre encontraba formas de sorprenderla. Cada gesto suyo parecía demostrar que estaba dispuesto a ofrecerle todo lo que ella siempre había deseado. «Quiero que vivas como una reina», le dijo una noche, mientras cenaban en la terraza de un hotel con vista a la ciudad. «Mereces lo mejor, y estoy dispuesto a dártelo». Bianca, emocionada, pensaba que finalmente había encontrado al hombre perfecto. Aunque algunas veces notaba que José Luis tenía ciertos comportamientos controladores, como preguntarle con quién hablaba o insistir en que se vistiera de cierta manera, lo atribuía a su deseo de cuidarla. Además, la vida que él le ofrecía parecía demasiado buena como para cuestionarla. Cuando José Luis le propuso matrimonio, lo hizo de la forma más espectacular posible. En una cena con velas, acompañado de un anillo que brillaba como nada que Bianca hubiera visto antes. Ella aceptó sin dudar, convencida de que estaba cumpliendo su sueño. Después de la boda, la vida de Bianca dio un giro radical. Dejó su trabajo en el café para mudarse a la mansión de José Luis, un lugar imponente con amplios jardines y decoraciones que reflejaban el éxito de su esposo. Las primeras semanas de su matrimonio fueron como un cuento de hadas. José Luis era atento y cariñoso, y Bianca sentía que finalmente había encontrado el amor verdadero. Poco tiempo después, Bianca quedó embarazada de su primer hijo. La noticia llenó de alegría a la pareja, y José Luis parecía emocionado por la idea de convertirse en padre. Cuando nació Gael, su primer hijo, Bianca pensó que su felicidad estaba completa. 2 años después, con la llegada de Olivia, sintió que su familia estaba completa. Sin embargo, con el nacimiento de Olivia, algo cambió en José Luis. Aunque al principio intentó ocultarlo,
Poco a poco comenzó a mostrar actitudes que Bianca no podía ignorar. Ya no era el esposo encantador que la había enamorado. Ahora, sus palabras estaban cargadas de críticas y reproches. Todo empezó con comentarios aparentemente inofensivos. «Deberías cuidarte más», le decía José Luis, mientras la observaba con ojos críticos. «Ya no eres la misma de antes». Bianca, quien aún se estaba recuperando del parto de Olivia, trataba de no tomarlo en serio. Pensaba que tal vez estaba estresado por el trabajo o que simplemente no sabía expresar sus emociones correctamente. Pero esos comentarios se volvieron más frecuentes y cada vez más hirientes. «Si sigues así, voy a tener que buscarme una mujer que sí se cuide», decía José Luis entre risas, como si fuera una broma. Aunque intentaba sonreír para no mostrar su dolor, Bianca sentía que esas palabras se clavaban en su corazón. La inseguridad comenzó a instalarse en su mente, y las dudas sobre su valor como mujer y esposa se hicieron cada vez más fuertes. Con el tiempo, José Luis empezó a mostrar su lado más controlador. Insistía en que Bianca no necesitaba trabajar, ya que él podía mantenerla. Al principio, ella pensaba que era un gesto de generosidad, pero pronto se dio cuenta de que lo hacía para mantenerla bajo su control. No podía salir sola sin que él le preguntara a dónde iba, con quién estaría o por qué necesitaba hacerlo. Bianca comenzó a sentirse atrapada en su propia casa. Los lujos que antes la habían deslumbrado ahora se sentían como una prisión. Aunque tenía todo lo que podía desear en términos materiales, carecía de lo más importante: libertad y respeto. Las discusiones se volvieron parte de su rutina diaria. Aunque Bianca intentaba proteger a sus hijos de los gritos y comentarios hirientes de José Luis, sabía que no siempre podía evitar que los escucharan. Su sueño de tener una familia perfecta se estaba desmoronando, y con cada día que pasaba, se daba cuenta de que el hombre que había conocido en el café ya no existía. El sol entraba a través de las amplias ventanas de la mansión, iluminando cada rincón con una calidez que contrastaba profundamente con el ambiente frío y tenso que se había apoderado del hogar. Para cualquier observador externo, la vida de Bianca parecía perfecta. Vivía rodeada de lujos, tenía 2 hijos hermosos y estaba casada con un hombre exitoso. Pero detrás de esas paredes, la realidad era muy distinta. Bianca pasaba sus días entre las tareas del hogar y el cuidado de Gael, de 7 años, y Olivia, de 5. José Luis, que al principio había prometido una vida de cuento de hadas, se había convertido en un hombre distante y cruel. La relación que una vez parecía un sueño ahora se desmoronaba ante sus ojos. Las palabras hirientes de José Luis se convirtieron en algo cotidiano. Cada vez que Bianca se miraba al espejo, escuchaba las críticas que su esposo lanzaba con aparente despreocupación. «Deberías bajar esos kilos de más», le decía mientras la observaba desde el sofá, con un tono que mezclaba desprecio y burla. «Antes te veías como una reina. Ahora, bueno, no sé ni cómo describirte». Bianca, acostumbrada a su tono sarcástico, intentaba ignorarlo. Pero era difícil. Cada comentario la golpeaba como un puñal, y aunque se repetía que no debía dejar que esas palabras la afectaran, no podía evitar que se quedaran grabadas en su mente. «No tienes que decir esas cosas», José Luis intentaba defenderse en ocasiones. «Estoy haciendo todo lo que puedo», él respondía con una carcajada fría. «Pues no es suficiente, Bianca. Si no puedes mantenerte atractiva, no te sorprendas si un día me busco algo mejor». Bianca tragaba sus lágrimas, decidida a no mostrar debilidad frente a él. Sin embargo, cada día que pasaba, su autoestima se desmoronaba un poco más. Con el tiempo, las restricciones de José Luis se volvieron más opresivas. Al principio, sus argumentos sonaban razonables: «No necesitas trabajar, yo puedo mantenernos». Pero pronto, esa aparente generosidad se transformó en un control absoluto. Bianca no podía salir de la casa sin que él aprobara su destino. Si quería visitar a su familia, José Luis encontraba una excusa para desalentarlo. «¿Para qué necesitas salir?», preguntaba con indiferencia. «Tienes todo lo que podrías desear aquí. Además, ¿quién cuidará de los niños?». Si estás disfrutando de esta historia, no olvides suscribirte al canal y darle me gusta al vídeo. Bianca se dio cuenta de que estaba completamente aislada. Sus amigas dejaron de llamarla después de tantas negativas para salir, y su familia comenzó a distanciarse,
convencida de que ella ya no quería mantener el contacto. José Luis lo había planeado todo perfectamente. Bianca estaba atrapada, no solo físicamente, sino emocionalmente. Cada vez que intentaba hablar con él sobre cómo se sentía, él la hacía sentir que sus emociones no tenían importancia. Eres demasiado sensible, Bianca. Por eso nunca lograrás nada más allá de esta casa. Bianca intentaba proteger a sus hijos de la tensión constante que dominaba el hogar, pero sabía que no siempre podía mantenerlos al margen. Gael, con solo 7 años, comenzaba a comprender que algo no estaba bien. José Luis lo trataba con una dureza innecesaria, exigiendo de él cosas que no correspondían a su edad. «Deja de llorar como una niña», le gritaba a José Luis cuando Gael tropezaba o se frustraba con algo. «¿Qué clase de hombre voy a criar si actúas como un marica?». Bianca intervenía siempre que podía, abrazando a Gael y asegurándole que no había nada malo en sus emociones. Pero sabía que sus palabras no siempre bastaban para contrarrestar el daño que causaban las de José Luis. «Papá no quiso decir eso, Gael. Eres un niño increíble, y estoy muy orgullosa de ti», le decía mientras lo consolaba. Olivia, aunque aún era muy pequeña para comprender la magnitud de la situación, también sufría el desprecio de su padre. José Luis la ignoraba la mayor parte del tiempo, y cuando le dirigía la palabra, era para compararla con Bianca. «Espero que no crezcas para ser tan inútil como tu madre», decía, mientras Bianca contenía las lágrimas y trataba de desviar la atención de la niña. Bianca sabía que debía ser fuerte por sus hijos. Cada día se repetía que ellos eran la razón por la que aguantaba, pero en el fondo sentía que el peso de la situación la estaba aplastando. En los momentos de soledad, Bianca reflexionaba sobre cómo había llegado a ese punto. Recordaba los días en que José Luis la miraba con adoración y le prometía una vida llena de amor y felicidad. ¿En qué momento todo se había transformado? ¿Cuándo dejó de ser el hombre que la enamoró para convertirse en su carcelero? Intentaba justificarlo, atribuyendo su comportamiento al estrés del trabajo o a las presiones de ser el sostén de la familia. Pero sabía que esas excusas no eran suficientes. José Luis había cambiado, y ahora usaba su poder y su posición para controlarla y humillarla. Aunque estaba atrapada en una situación que parecía no tener salida, Bianca comenzó a darse cuenta de que no podía seguir viviendo de esa manera. No solo por ella, sino por Gael y Olivia. Cada vez que veía las lágrimas de su hijo o escuchaba las críticas de José Luis hacia su hija, sentía una furia creciente. Sabía que debía encontrar una forma de protegerlos y de recuperar el control de su vida. Bianca empezó a observar con más atención. Se dio cuenta de que José Luis siempre tenía rutinas predecibles, que pasaba mucho tiempo en la oficina y que confiaba demasiado en que ella no se atrevería a desafiarlo. Aunque todavía no sabía cómo, comenzó a idear un plan. Su instinto de madre le decía que debía actuar antes de que fuera demasiado tarde. Mientras tanto, Bianca encontraba consuelo en los pequeños momentos con sus hijos. Les leía cuentos por las noches, los abrazaba cada vez que podía y les recordaba constantemente cuánto los amaba. Sabía que, aunque no podía protegerlos de todo, su amor y apoyo eran un refugio que nadie podría quitarles. La vida de Bianca había pasado de ser un cuento de hadas a convertirse en una prisión. Pero en medio de su desesperación, comenzó a encontrar pequeñas chispas de esperanza. Aunque José Luis la hacía sentir pequeña e insignificante, dentro de ella había una fuerza que empezaba a despertar. Sabía que el camino sería difícil, pero estaba decidida a encontrar una salida para ella y sus hijos. La noche estaba en completo silencio, excepto por el leve tic-tac del reloj en el salón principal de la mansión. Bianca, tumbada en la cama, miraba el techo con los ojos abiertos. El ambiente en la casa era más frío que nunca, y el espacio que compartía con José Luis hacía tiempo que había dejado de sentirse como un hogar. Aquella noche había intentado, por enésima vez, hablar con él sobre su matrimonio. «No podemos seguir así, José Luis. Esto no es una vida para mí ni para los niños», le había dicho con voz temblorosa, reuniendo el poco valor que le quedaba. «Creo que deberíamos separarnos». José Luis, que estaba sentado en el borde de la cama, levantó la vista hacia ella con una expresión que mezclaba incredulidad y desprecio. «¿Separarnos? ¿Eso es lo que crees que puedes hacer?», respondió con una calma inquietante. «Estás aquí porque yo lo permito. Sin mí, no eres nada, Bianca».
Bianca apretó los puños, tratando de mantener la compostura. No puedo seguir viviendo así, José Luis. Quiero el divorcio. Esas palabras fueron suficientes para desatar la ira de José Luis. En cuestión de segundos, su semblante cambió. Se levantó de golpe, y antes de que Bianca pudiera reaccionar, sintió un impacto en su rostro. El golpe la derribó al suelo, dejándola aturdida. Mientras caía en la oscuridad, las palabras de su esposo resonaron en su mente como un eco cruel. Nunca te atrevas a desafiarme otra vez. Cuando Bianca despertó, estaba sola en la habitación. Una punzada de dolor en su mejilla le recordó lo ocurrido la noche anterior. Se incorporó lentamente, sintiendo la humillación mezclada con la impotencia. Sabía que había cruzado una línea peligrosa al mencionar el divorcio, pero lo que más la asustaba era la facilidad con la que José Luis había recurrido a la violencia. Esa mañana, cuando intentó llamar a su madre, descubrió que su celular no estaba en su bolso. Al buscarlo en toda la casa, finalmente lo encontró en el despacho de José Luis, bloqueado con una nueva contraseña. Entendió de inmediato que él había tomado el control de sus comunicaciones. Además, cuando trató de salir de la casa para comprar algunos víveres, los guardias de seguridad le informaron que no tenían autorización para dejarla ir. Bianca estaba completamente aislada. Sin celular, sin contacto con su familia y sin forma de salir. Sintió que el mundo se cerraba a su alrededor. Pero lo que más la preocupaba eran sus hijos. José Luis no era físicamente violento con ellos, pero sus palabras eran suficientes para dejar cicatrices emocionales profundas. Cada vez que Gael o Olivia hacían algo que no le agradaba, los descalificaba con comentarios crueles. Bianca sabía que debía protegerlos, pero también entendía que no podía hacerlo mientras estuviera atrapada en esa casa. Un par de semanas después del incidente, Bianca se despertó de madrugada con una sensación extraña. Miró hacia el lado de la cama de José Luis y notó que estaba vacío. Su corazón se aceleró. A pesar de todo lo que había pasado, todavía le preocupaba que algo pudiera haberle sucedido. Se levantó con cuidado, tratando de no hacer ruido, y se dirigió a las habitaciones de Gael y Olivia. Al verlos dormir profundamente, sintió un alivio momentáneo. Pero algo seguía inquietándola. Cuando llegó a la planta baja, escuchó voces bajas provenientes de la cocina. Se acercó lentamente, escondiéndose detrás de la puerta entreabierta. Lo que escuchó hizo que su sangre se congelara. Sí, querida, nos iremos con los niños y la dejaremos sola como un perro. Ella no sospecha nada. Es una inútil que no sirve para nada. Te amo, Wanda, hasta mañana. Las palabras de José Luis eran frías, calculadoras. Aunque Bianca ya sospechaba de su infidelidad, escucharlo confirmarlo era devastador. Pero lo que realmente la aterrorizó fue la idea de que él planeaba quitarle a sus hijos. Sus piernas comenzaron a temblar, pero se obligó a mantenerse firme. Retrocedió lentamente hacia las escaleras y regresó a su habitación, fingiendo que estaba dormida cuando José Luis volvió. A medida que las primeras luces del amanecer se filtraban por las cortinas, Bianca seguía despierta, su mente trabajando a toda velocidad. Sabía que no podía permitirse caer en el pánico. Por primera vez, entendió que quedarse en esa casa significaba perder todo lo que le importaba. Sus hijos, su bienestar y su dignidad estaban en juego. Mientras escuchaba a José Luis roncar a su lado, comenzó a trazar un plan. Sabía que enfrentarse a él directamente no era una opción. La última vez que lo hizo, terminó en el suelo. Pero también sabía que no podía quedarse de brazos cruzados. Tenía que encontrar una forma de escapar, de proteger a Gael y Olivia de un hombre que estaba dispuesto a usarlos como peones en su cruel juego. Bianca se prometió a sí misma que, pase lo que pase, no permitiría que José Luis se saliera con la suya. No importaba cuánto tiempo le llevara o cuántos obstáculos tuviera que superar. Sus hijos eran su motor, y por ellos haría lo que fuera necesario. Esa noche, mientras fingía dormir, comenzó a planear cada detalle. Sabía que necesitaría ayuda, pruebas y una estrategia sólida. Pero lo más importante, sabía que necesitaría valentía. Porque aunque el miedo la acompañaba en cada paso, el amor por sus hijos era más fuerte que cualquier amenaza. Bianca se despertó al amanecer con una mezcla de ansiedad y determinación. El aire frío de la habitación le caló los huesos, pero no era nada comparado con el peso que sentía en el pecho.
Había pasado semanas planeando cuidadosamente cómo ejecutar su primera maniobra para liberarse de la prisión en la que se había convertido su vida. Sabía que no podía permitirse un solo error, porque cualquier fallo podría ponerla a ella y a sus hijos en peligro. Durante el desayuno, Bianca comenzó a fingir. José Luis estaba sentado en la mesa, revisando su teléfono como de costumbre, ajeno a su entorno. «No me siento bien, José Luis», dijo, fingiendo debilidad en su voz. «Llevo varios días con mareos y dolor en el pecho». José Luis levantó la mirada apenas por un instante, con un gesto de fastidio. «Siempre estás inventando algo, Bianca. No sé cómo puedes ser tan inútil hasta para cuidar tu propia salud». Bianca agachó la cabeza, reprimiendo la furia que esas palabras le provocaban. Sabía que no podía responder. Tenía que seguir con su actuación. «Quiero ir al hospital para asegurarme de que no sea nada grave», continuó, con tono sumiso. José Luis suspiró, claramente molesto. «Haz lo que quieras, pero no pienses que voy a llevarte. Y no tardes. No necesito más problemas en mi día». Aunque sus palabras eran hirientes, Bianca sintió un pequeño triunfo. Había conseguido lo que necesitaba, salir de la casa. Ahora, cada segundo contaba. Cuando llegó al hospital, Bianca actuó con rapidez. Pidió un teléfono prestado a una enfermera, alegando que había olvidado el suyo en casa. Sus manos temblaban mientras marcaba el número de su hermano Matías. Cuando él respondió, la voz de Bianca se quebró al escuchar el sonido familiar. «Matías, necesito tu ayuda». «No puedo más», susurró, intentando contener las lágrimas. Matías, alarmado por el tono de su hermana, insistió en que le explicara todo. Bianca le contó sobre los maltratos, la manipulación y el aislamiento al que José Luis la había sometido. También mencionó el plan que había escuchado, donde su esposo planeaba llevarse a los niños y dejarla sola. «No te preocupes, Bianca. Vamos a sacarte de ahí», le aseguró Matías, con firmeza. «Voy a hablar con Ignacio. Él es un abogado excelente y puede ayudarte con esto». Bianca sintió un alivio momentáneo al escuchar esas palabras. Por primera vez en mucho tiempo, no se sentía sola. Unos minutos después, Ignacio, el abogado recomendado por Matías, llamó al teléfono del hospital. La voz de Ignacio era tranquila pero autoritaria, lo que le dio a Bianca una sensación de seguridad. «Bianca, ya hablé con Matías. Vamos a ayudarte, pero necesitamos pruebas. Sin evidencia, será difícil ganar un caso contra alguien como tu esposo. ¿Crees que puedes reunir audios, vídeos o cualquier documento que respalde tus palabras?» Bianca asintió, aunque Ignacio no podía verla. «Sí, haré lo que sea necesario». «Bien, también será importante que documentes cualquier cosa que pueda demostrar su control sobre ti. Mensajes, restricciones de acceso a tus pertenencias, todo. Nos reuniremos en un lugar seguro la próxima semana para planear los siguientes pasos». Bianca colgó la llamada con una sensación renovada de esperanza. Aunque sabía que el camino sería difícil, tenía un objetivo claro y personas dispuestas a apoyarla. Esa misma tarde, Bianca utilizó el dinero que Matías le había transferido para comprar un celular nuevo. Escogió un modelo básico, lo suficientemente pequeño como para esconderlo en un lugar seguro. También adquirió una cámara oculta que planeaba instalar en su habitación, donde la mayoría de las discusiones con José Luis ocurrían. Cuando regresó a casa, escondió cuidadosamente el celular y la cámara en un compartimento secreto dentro de su armario. Sabía que debía ser extremadamente cautelosa, porque si José Luis descubría lo que estaba haciendo, las consecuencias serían devastadoras. Las oportunidades para grabar no tardaron en llegar. José Luis, confiado en que Bianca no haría nada para desafiarlo, continuó con su comportamiento habitual. Bianca grabó audios de sus insultos, donde la llamaba inútil y un estorbo, así como sus críticas hacia Gael y Olivia. Cada palabra quedaba registrada como una pieza más en el rompecabezas que estaba armando. Una madrugada, mientras revisaba las grabaciones de la cámara oculta, Bianca capturó una conversación que la dejó helada. José Luis hablaba por teléfono con su amante, Wanda, y la frialdad de sus palabras confirmó todo lo que Bianca ya sospechaba. «Te prometo que pronto estaremos juntos, Wanda. Nos llevaremos a los niños y la dejaremos atrás. No merece nada. Nunca ha sido suficiente para mí».
Bianca apretó los dientes, conteniendo la rabia que sentía. No solo era el dolor de escuchar a su esposo hablar de esa manera, sino la preocupación por el bienestar de sus hijos. Cada palabra de José Luis era una confirmación de que debía actuar rápido. A través de las grabaciones y de algunas conversaciones que había escuchado en el pasado, Bianca comenzó a conectar los puntos. Descubrió que Wanda no solo era la amante de José Luis, sino también su secretaria, una mujer que había estado en su vida incluso antes de que él la conociera. Wanda, aunque desconocía los abusos que Bianca sufría, sentía una envidia profunda hacia ella, principalmente por los hijos que tenía con José Luis. La obsesión de Wanda por construir una familia perfecta la había llevado a convertirse en cómplice de los planes de su amante. Con cada prueba que reunía, Bianca sentía que recuperaba un poco de poder. Aunque seguía atrapada en la mansión de José Luis, su mente estaba cada vez más enfocada en la salida. Sus hijos eran su motivación, y cada vez que veía sus rostros, se prometía a sí misma que los protegería a toda costa. Una noche, mientras Olivia dormía en sus brazos, Bianca susurró: «Todo va a estar bien, mi amor. Te lo prometo. Mamá no va a permitir que nadie te haga daño». Esa promesa se convirtió en su mantra. Aunque el camino era incierto y peligroso, Bianca estaba decidida a seguir adelante. Sabía que Ignacio y su familia la apoyarían, pero el primer paso dependía de ella. Cada audio grabado, cada vídeo y cada conversación capturada eran una prueba más de su fortaleza. El reloj marcaba las 2 de la madrugada cuando Bianca escuchó el sonido de las llaves en la puerta principal. Su cuerpo se tensó automáticamente. Sabía que José Luis había llegado tarde, probablemente después de pasar horas en algún bar. El olor a alcohol y la pesadez de sus pasos confirmaron sus sospechas cuando entró en la habitación. Él ni siquiera la miró. Simplemente se dejó caer en la cama y, en cuestión de minutos, comenzó a roncar profundamente. Para Bianca, esta era la oportunidad que había estado esperando. Sabía que revisar su celular era arriesgado, pero también sabía que las respuestas que buscaba estaban ahí. Si quería proteger a sus hijos y tener una oportunidad de escapar, necesitaba pruebas contundentes. Respiró hondo, acercándose lentamente a la mesita de noche donde José Luis había dejado su teléfono. Cada movimiento era calculado, tratando de no hacer ruido que pudiera despertarlo. El celular estaba bloqueado, pero Bianca conocía la contraseña. José Luis, confiado en que ella nunca se atrevería a tocarlo, no se molestó en cambiarla. Al desbloquearlo, lo primero que notó fue la cantidad de mensajes de Wanda. Sus manos temblaban mientras los leía, pero se obligó a concentrarse. Los mensajes eran crudos, llenos de desprecio hacia Bianca y planes que dejaban en claro que él estaba decidido a quitarle a sus hijos. «No puedo esperar para tenerte solo a ti y a los niños. Bianca no merece nada, es una inútil. Pronto seremos una familia de verdad, mi amor. Ella nunca se dará cuenta hasta que sea demasiado tarde». Cada mensaje era una puñalada al corazón, pero Bianca no dejó que las emociones la dominaran. Sacó su celular oculto y comenzó a tomar fotografías de cada conversación. También encontró fotos de ellos juntos en restaurantes y hoteles, evidencia que confirmaba el amorío que él negaría hasta el final. Cuando terminó, devolvió el teléfono a su lugar y salió de la habitación, sintiendo que cada latido de su corazón era un paso más cerca de la libertad. Durante los días siguientes, Bianca continuó recopilando pruebas. A las grabaciones de audio y vídeo que ya había conseguido, ahora se sumaban los mensajes y fotografías del celular de José Luis. Todo estaba listo para la reunión con Ignacio, su abogado. Fingió nuevamente una consulta médica para poder salir de la casa sin levantar sospechas. Esta vez, se aseguró de que los guardias de seguridad no tuvieran razones para detenerla. Al llegar al café donde habían acordado reunirse, Ignacio ya la esperaba. Su expresión era seria, pero al mismo tiempo transmitía confianza. Bianca, con el bolso lleno de pruebas, se sentó frente a él y comenzó a explicarle todo lo que había logrado recopilar. «Ignacio, aquí están los audios, las fotos y los mensajes que mencioné. También tengo las grabaciones de las conversaciones con Wanda y las pruebas de los insultos hacia los niños». Ignacio revisó cada archivo con atención, tomando notas en su libreta. Finalmente, levantó la vista y le habló con un tono firme. «Bianca, esto es más que suficiente para demostrar la situación de abuso y justificar una orden de protección. Sin embargo,
Lo más importante ahora es que salgas de esa casa cuanto antes, con tus hijos. José Luis es impredecible, y mientras más tiempo permanezcas ahí, mayor es el riesgo. Bianca asintió, consciente de la gravedad de la situación. ¿Cómo puedo hacerlo sin que él lo note?, preguntó, con preocupación evidente. Ignacio apoyó una mano en la mesa, transmitiéndole tranquilidad. Vamos a idear un plan. Lo primero es llevar a los niños a un lugar seguro, como la casa de tu madre. Pero debes hacerlo de manera estratégica, para que José Luis no sospeche. Además, es fundamental que todo esté documentado para protegerte legalmente. Bianca pasó la siguiente semana planeando cada detalle de su escape. Sabía que cualquier error podía poner en peligro no solo a ella, sino también a sus hijos. Con la ayuda de Ignacio, definieron los pasos a seguir. 1. Simular normalidad. Bianca debía actuar como si todo estuviera bien, para no levantar sospechas en José Luis. Continuaría con su rutina diaria, asegurándose de que él no notara ningún cambio en su comportamiento. 2. Preparar a los niños. Aunque no podía contarles todo, Bianca decidió hablar con Gael de manera indirecta, explicándole que pronto harían un viaje especial a casa de su abuela y que debía mantenerlo en secreto. 3. Empacar discretamente. En lugar de empacar todo de una vez, Bianca comenzó a guardar ropa y pertenencias importantes en pequeñas maletas que escondió en el garaje. 4. Asegurar una salida segura. Ignacio contactó a un amigo en la comisaría local para garantizar que, si José Luis intentaba interferir, Bianca estuviera protegida. El día llegó más rápido de lo que Bianca esperaba. Era un jueves por la mañana cuando José Luis salió temprano para una reunión en la oficina. Bianca sabía que tendría al menos 5 horas antes de que regresara. Aprovechó ese tiempo para empacar las últimas cosas y preparar a los niños. Hoy iremos a visitar a la abuela Mabel, les dijo, tratando de mantener la calma en su voz. Será una sorpresa para ella, así que no le diga nada a papá. ¿De acuerdo? Gael, con su inocencia característica, asintió emocionado, mientras Olivia se limitaba a abrazar a su madre. Aunque Bianca sonrió, su corazón estaba acelerado. Cada minuto que pasaba sentía que el tiempo jugaba en su contra. Cuando llegó a la puerta principal con los niños y las maletas, los guardias de seguridad la detuvieron. Disculpe, señora Bianca, pero no tenemos autorización de don José para dejarla salir con los niños. Bianca respiró hondo, intentando no perder la compostura. Estoy llevando a mis hijos a una consulta médica de rutina. Si no me creen, pueden llamarlo, pero les aseguro que no le gustará que lo interrumpan en su importante reunión. Los guardias intercambiaron miradas incómodas antes de dar un paso atrás y dejarla pasar. Bianca sintió una oleada de alivio al cruzar el umbral, pero sabía que esto era solo el comienzo. Al llegar a casa de su madre, Mabel la recibió con los brazos abiertos. Bianca, por primera vez en mucho tiempo, sintió que podía respirar. Sabía que José Luis reaccionaría con furia al descubrir que se había ido, pero también sabía que estaba protegida. Con la ayuda de Ignacio y su familia, había dado el primer paso hacia una vida libre para ella y sus hijos. La tarde era cálida, pero la atmósfera que rodeaba a José Luis al entrar a su despacho estaba cargada de tensión. Había recibido una notificación judicial apenas unas horas antes. Al leerla, su rostro se tornó pálido y luego rojo de furia. No podía creerlo. Bianca, esa mujer inútil que tanto había menospreciado, lo había demandado. Con un bufido de frustración, arrugó el papel y lo lanzó al suelo. Estaba acostumbrado a salirse con la suya, y no iba a permitir que esto fuera diferente. Cuando llegó a casa esa noche, con la intención de confrontarla, lo que encontró lo dejó perplejo. La mansión, que siempre había estado impecablemente organizada por Bianca, estaba vacía. Ningún rastro de ella ni de los niños. En el garaje faltaban sus coches, y las habitaciones de los niños estaban completamente desocupadas. La ira lo invadió. «¡Bianca!», gritó, su voz retumbando por las paredes vacías. «Bianca, ven aquí ahora mismo». Pero no hubo respuesta, solo el eco de su propia voz en la inmensidad de la casa. Tomó su teléfono y la llamó, pero la línea iba directamente al buzón. Intentó comunicarse con los guardias de seguridad, pero ellos, temerosos de meterse en problemas, apenas respondieron con evasivas. José Luis sabía que algo había cambiado y que esta vez no tendría el control.
El día del juicio llegó más rápido de lo que José Luis esperaba. Al entrar en la sala, su arrogancia habitual lo acompañaba, convencido de que podría manipular a la jueza y a los abogados, como tantas veces había hecho en el mundo de los negocios. Pero Bianca estaba preparada. A su lado estaban Ignacio, su abogado, y Matías, su hermano, quienes le ofrecían apoyo emocional y legal. Cuando la jueza pidió que se presentaran las pruebas, Ignacio tomó la palabra. Exhibió los audios, vídeos y mensajes que Bianca había recopilado, detallando los insultos, amenazas y planes de José Luis para quitarle a los niños. Cada evidencia era como un golpe directo a su reputación. Aquí se muestra claramente el trato despectivo y abusivo del señor José Luis hacia mi clienta y sus hijos, dijo Ignacio con voz firme. Esta conducta no solo demuestra un patrón de maltrato, sino que también pone en riesgo la estabilidad emocional de los menores. José Luis intentó defenderse, negando todo y acusando a Bianca de mentirosa. «Es una conspiración en mi contra», gritó, perdiendo los estribos. «Ella está manipulando todo para quitarme a mis hijos y mi dinero». Sin embargo, su comportamiento impulsivo solo reforzó la imagen de un hombre controlador y arrogante. En un intento desesperado, ofreció sobornos a los jueces, pero la jueza, indignada, lo interrumpió. «Señor José Luis, su conducta es inaceptable. Los intentos de soborno solo agravan su caso y confirman lo que ya hemos visto en las pruebas presentadas. Este tribunal no tolerará más de su arrogancia». Tras días de deliberación, la jueza dictó su sentencia. Bianca obtendría la custodia total de Gael y Olivia, una orden de restricción protegería a ella y a los niños, y el divorcio sería irrevocable. Además, José Luis perdería el control sobre varios de sus bienes, que pasarían a manos de Bianca como compensación por los años de abuso y manipulación. Bianca, al escuchar el fallo, sintió una oleada de alivio. Por primera vez en años, podía respirar tranquila. Abrazó a Matías, quien le susurró al oído. «Lo lograste, hermana. Esto es solo el comienzo de tu nueva vida». La vida de José Luis comenzó a desmoronarse rápidamente. Sus socios y amigos, al enterarse de los detalles del juicio, empezaron a distanciarse. Nadie quería estar asociado con un hombre cuya reputación estaba manchada por el abuso y la infidelidad. Los contratos de negocios que antes fluían con facilidad comenzaron a escasear, y su fortuna, una vez inquebrantable, comenzó a disminuir. Wanda, al darse cuenta de que no obtendría la vida de ensueño que había imaginado, lo abandonó. Sus palabras, antes dulces y seductoras, se tornaron amargas. «Eres un fracaso, José Luis. Ni siquiera pudiste mantener tu fachada de éxito. No quiero ser parte de esto». José Luis se quedó solo en la mansión, rodeado de recuerdos vacíos y un eco que le recordaba su caída. Su arrogancia y crueldad lo habían llevado a perderlo todo. Su familia, su reputación y su estabilidad. Mientras José Luis enfrentaba su declive, Bianca comenzaba una nueva etapa llena de esperanza. Con el apoyo de su familia y el dinero obtenido del divorcio, decidió mudarse a Estados Unidos con Gael y Olivia. Su objetivo era ofrecerles un futuro lleno de oportunidades, lejos de los recuerdos dolorosos que cargaban. En su nuevo hogar, Bianca encontró trabajo como asistente administrativa en una pequeña empresa. Aunque al principio enfrentó desafíos, su determinación la llevó a inscribirse en un curso de contabilidad. Cada día que pasaba se sentía más segura de sí misma, sabiendo que estaba construyendo un futuro sólido para sus hijos. Gael y Olivia también florecieron en su nueva vida. Gael, ahora más seguro de sí mismo, comenzó a destacarse en la escuela, mientras que Olivia, con su sonrisa contagiosa, llenaba la casa de alegría. Bianca se aseguraba de inculcarles valores de respeto y empatía, recordándoles siempre que la fortaleza y la dignidad eran las verdaderas riquezas de la vida. La historia de Bianca se convirtió en una inspiración para otros. En su comunidad, comenzó a participar en programas de apoyo para mujeres que enfrentaban situaciones de violencia doméstica. Compartía su experiencia, alentándolas a buscar ayuda y recordándoles que nunca era tarde para empezar de nuevo. El amor verdadero no duele, ni controla, ni menosprecia, les decía en las reuniones. No permitan que nadie les haga creer lo contrario. Siempre hay una salida, y siempre hay esperanza. Bianca, ahora empoderada, encontró la paz que tanto había buscado.
Cada día era una oportunidad para demostrar que el amor de una madre podía superar cualquier obstáculo y que incluso en los momentos más oscuros, la luz de la esperanza siempre encontraba su camino. Muchas gracias por acompañarnos hasta el final de esta historia y por ser parte de nuestra comunidad. No olvides de suscribirte al canal y darle me gusta al vídeo. Hasta luego.